Ok. Entonces tratamos en la primera hora de tratar de entender qué significa la palabra pacto. Y empieza con la idea de partir por la mitad. ¿Okay? Y los que caminaban entre las partes de los animales se entregaban, el uno al otro se entregaban a cumplir, ¿okay? A cumplir con las promesas que se hacen, pero también a cumplir con la maldición. Y en efecto lo que decían, yo estoy dispuesto a que me partan en la mitad para bendecirte, para protegerte. Y también, si yo me voy en contra o yo violo el pacto, que me partan a mí en la mitad. Y no nomás, era un dicho, ¿verdad? Pero la maldición se podía llevar a cabo en diferentes maneras, ¿ok? Y en el caso del rey Sedequías, yo creo que después de haber consultado, ellos dijeron, pues la mejor manera para maldecir a esta persona es de que mates a sus hijos en su presencia y luego le saca los ojos y así te lo traes vivo a Babilonia hasta que muera de viejo acá. Y es un ejemplo para otros que han hecho pactos. Y dice Marta que también era un ejemplo para otros que habían hecho pactos con el rey Nabucodonosor. Pero yo creo que ellos ya entendían eso. ¿Okay? Lo que hizo mal Sedequías es que se confió en el rey de Egipto. Él me va a defender. Y yo puedo violar este pacto y él me puede defender, pero no fue así. Okay. Vamos entonces a seguir el estudio. Okay. Ya te hice justo, ¿verdad? Ok. Ok, entonces terminamos ahí leyendo todo un bloque, casi un bloque de Gálatas 3 del 10 al 17, donde habla ahí del pacto que Dios hizo con Abraham, ¿verdad? La promesa que hizo con él, el juramento que hizo con él. La ley que vino 430 años después, no le hizo nada, o sea que no hizo ninguna interferencia, nada, ¿ok? No invalidó, no abrogó, no cambió, nada, en nada molestó, ¿ok? Y yo creo que por eso no es necesario hacer un lado el Antiguo Testamento, como lo hemos enseñado, ¿ok? No era contrario a nosotros, Gálatas 3, 30 y 21 en nada, al contrario, la ley fue como un tipo de maestro, de un ayo para llevarnos a Cristo. Ahora, cuando he enseñado esto, ¿verdad? Que tenemos este mediador, uno que intercede por nosotros, uno que tomó nuestra maldición. No podemos concebir de una bendición más hermosa, y bendito sea Dios por eso. Pero un hermano comentó, ¿verdad? Que este tipo de enseñanza anima a los hermanos a pecar. Si ellos saben que tenemos un sacerdote en el cielo que está abogando por nosotros, que intercede por nosotros, que ha tomado la maldición por nosotros, pues los hermanos se van a animar a pecar. ¿Okay? Y yo creo que esa idea la tenemos que borrar de nuestras mentes. ¿Okay? Porque la idea ya se presentó en la enseñanza del arrepentimiento. Por ejemplo, en Mateo capítulo 18, cuando el Señor habla allí de ¿qué hago si un hermano, verdad, peca contra mí? ¿Verdad? Y realmente el pensamiento empieza desde el versículo 1 del capítulo 18. ¿Okay? Y el Señor sabe, ¿verdad?, que los apóstoles son los que van a tratar con esto primero. ¿Okay? Y Jesús dice, tengan cuidado que no menosprecien a ninguno de mis pequeñitos. ¿Okay?
¿Y cómo lo puedes menospreciar? Bueno, si en la congregación un hermano que pues no tendrá mucho talento, ¿verdad? No sabe guiar himnos, no sabe en la oración o no tiene talentos para predicar, pero tiene su talento, tiene su talento. Nosotros tenemos que tener cuidado de no menospreciar a esos hermanos. Y hay veces que un hermano de esos, ¿verdad? Se desvía del camino, la congregación está grande y por ahí se puede oír una voz. Todos no lo necesitamos a él, hombre. Mira, no hace nada, nomás ahí viene, se sienta ahí, pero no tiene talentos para enseñar. Realmente no. Se desvió, es uno de la congregación. Podemos sin él. Miren, en versículo 14 del capítulo 18, el Señor dice esto. Y el problema está que se fijan que el 14 y el 15, a lo menos en mi Biblia, y luego está en letra roja para acabarla de desconchiflar, pero a ver si lo pueden ver. Aquí. Se fijan que el 14 y el 15 está dividido con un encabezado que dice con cómo se debe perdonar al hermano. Pero el pensamiento empieza en el 14, hermanos. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Dios no quiere que se pierda ni uno de ellos. Así es que si un hermano de la congregación que aparentemente no tendrá mucho talento, que no coopera mucho, y se pierde, vayan y búsquenlo. Dios no quiere que se pierda ni siquiera uno. Vayan y búsquenlo y recupérenlo. Pero ese hermano pecó contra mí. Dice el versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. O sea, si se arrepiente, has ganado a tu hermano. ¿Okay? Y el Señor habla sigue hablando de eso, ¿verdad? Que si no te oyere, pues lleva testigos. Si no quiere testigos, pues dilo a la iglesia. ¿Okay? Ahora, dice el versículo 21. Entonces se acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Se refiere al versículo 15. Si tu hermano peca contra ti, ¿cuántas veces lo voy a perdonar? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. O sea, si quieres un número, 490 veces. 490 veces. Si él peca contra ti 490 veces y se arrepiente, lo vas a perdonar tantas veces como él se arrepienta. No, pues estamos como quien dice animando a los hermanos a pecar, ¿no? ¿Cuántas veces has pecado contra Dios desde que te bautizaste? Yo creo que ya te pasaste los 490 veces, ya te pasaste. Okay. Entonces, esta idea de que la enseñanza de que tenemos tal sumo sacerdote en los cielos, intercediendo por nosotros, que ha tomado nuestra maldición, esa idea la tenemos que borrar de nuestra mente. Borrar la idea de que esto va a animar a los hermanos al pecado. Okay. Solo piensa en tu propia vida, en tus tentaciones, en tus fracasos. Y con eso tienes.
¿Quieres cambiar la idea? Piénsala bien. Mire, Jehová no creó a tontos, ni nos creó sin libre albedrío. Yo sé que en el cielo tenemos tal sumo sacerdote, un mediador que se hizo maldición por nosotros. Somos bendecidos. Yo no voy a aventajarme de eso, hermanos. ¿Por qué? Porque el pacto tiene su maldición. Tiene su maldición. Yo puedo dejar a Dios. Lo puedo dejar pensando, erróneamente pensando, de todos modos, ahí está para que me esté perdonando. No, no puedo pensar así. Somos bendecidos, hermanos. Los judíos, hermanos, los musulmanes y toda religión humana le tiene envidia a Jesús, hermanos. Es el único que aboga por su gente. Y estas gentes, los judíos y musulmanes especialmente, se pasan como que nos tienen lástima porque somos ignorantes. Que Cristo no resucitó entre los muertos, que no está a la diestra, es diestra de Dios. Es nuestra fe. Así como ellos tienen su propia fe, nosotros tenemos nuestra propia fe. Pero no cabe duda que nosotros tenemos algo mejor. Ellos tienen a hombres y tienen sus mediadores aquí en la tierra. Hombres igual de débiles que ellos. Mediadores iguales de débiles que ellos. Emproblemados. Tienen sus grandes templos y sus mezquitas. Tienen todo eso. Aquí en la tierra lo único que hacen estas personas es guerra, hermanos. ¿Por qué? Porque dice Isaías, porque no conocen la paz. Y no la pueden conocer porque están maldecidos. Ahora bien, vamos a regresar como empezamos la clase. La palabra pacto, primeramente, sobre todo, significa una entrega. Estoy entregado. Si no cumplo, que me partan por la mitad, pero yo me entrego. ¿Okay? Me entrego a que haya un estado de paz entre nosotros y Jehová. Un estado de paz. Dice Romanos capítulo 5 y versículo 1 que tenemos paz para con Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Le va a costar la vida a Dios para tener esa paz. Le costó la vida a Dios para que tengamos esa paz. Pero ese concepto lo encontramos allá en la Biblia, allá en el Antiguo Testamento. Vamos a ir a Génesis 31 para poner otro pedacito del rompecabezas, acomodarlo otra vez para tener el retrato más claro. Vamos a ir a Génesis 31. ¿Okay? Y vamos a leer del versículo 43 al 52. Ahora, lo que pasó aquí es que Jacob miró que su suegro ya no lo miraba igual. Dios ha bendecido los rebaños de Jacob y pues ya miró que mi suegro no me mira bien y le preguntó a sus esposas, a Lea y Raquel, ¿qué piensan? Y dijeron, pues nuestro papá ha desperdiciado nuestra herencia y todo, nos vamos contigo. Y se fueron con él y no le avisó. Y Labán se dio cuenta que Jacob se había ido, entonces Labán va detrás de él con intenciones de hacerle un mal. Pero en camino le aparece Dios y le dice, ni me lo vayas a tocar. Es mi bendecido, ni lo vayas a tocar. Bueno, lo alcanza Labán, lo alcanzó
y le dijo, te fuiste sin pedir permiso, te fuiste con mis hijas y todo esto. Él lo quiso regañar y se enojó Jacob y le contestó y le dijo, ah, le, le, le recordó y le dijo, ¿verdad? Cómo son las cosas. Dice ahí el 43, respondió Labán y dijo a Jacob, las hijas son mis hijas y los hijos, hijos míos son. Y las ovejas son mis ovejas, y todo lo que ves es mío. ¿Y qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas o a mis hijos que están, que ellas han dado a luz? Déjame cambiar de lente. Ya los cambié. Vean ahora pues, dice, y hagamos pacto, tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. Okay. Quiere hacer el pacto porque cuando le quiso reprochar, Jacob se enojó. Versículo 36 dice, entonces Jacob se enojó y riñó con Labán y respondió a Jacob y dijo a Labán, ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado? Para que con mí tanto ardor hayas venido en mi persecución. Dice, pues que has buscado en todas mis cosas y que has hallado de todos mis enseres en tu casa. Ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos y juzguen entre vosotros. Y le empieza a hablar y le dice, ¿verdad? Que Jehová te pareció a ti, versículo, le dijo, porque me has cambiado el salario y no me has tratado bien. Entonces ya como se da cuenta Labán, que él es el culpable, le dice, hay que hacer un pacto, dice. Vamos a hacer un pacto. ¿Okay? No nomás vamos a chocar la mano. No vamos a hacer un acuerdo. Vamos a hacer un pacto. Hagamos un pacto. Dice versículo 45. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal. Y dijo Jacob a sus hermanos, recoged piedras. Y tomaron piedras, hicieron un manajo y comieron ahí sobre aquel manajo. Que cuando se hacía un pacto, bajano, cuando se hacía un pacto, había una entrega, pero siempre comían y bebían. Tenían como una cena pactal, como la cena que tuvo Jesús con sus apóstoles. Cuando dijo, vamos a comer del pan, este pan representa mi cuerpo que es dado por vosotros, ¿okay? La bebida, la sangre del pacto. ¿Okay? Y entonces era una cena pactal, y la llaman, pero se comía, ¿okay? Y mientras comían, se hacían la entrega, ¿okay? Y están comiendo. Y levantaron estas piedras, y dice el versículo 47, y lo llamó Labán Jegar Saduta, y lo llamó Jacob Galat, o sea que majano del testimonio. ¿Okay? Y muchas veces levantaban piedras, porque la gente se muere, pero la piedra ahí va a estar. La pila de piedra ahí va a estar. Y esa pila de piedras ahí va a ser como un testigo, como un recordatorio a lo que se entregaron. Dice el versículo 48, porque Labán dijo, este majano es testigo hoy entre nosotros dos. Por eso fue llamado su nombre Galaad. Y Mispa, que también es como una atalaya, dice, por cuanto dijo, atalaye, Jehová entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro. Si afligieras a mis hijas, o si tomares otras mujeres además de mis hijas, nadie está con nosotros. Mira, Dios es testigo entre nosotros. Cuando murió Sara, Abraham tomó a Ketura. Okay. Pero cuando muere, mueren las esposas de Jacob, ¿verdad? Lea y Raquel. Jacob no tomó otras mujeres. ¿Por qué? Hizo un pacto. Dijo 51, dijo más Labán a Jacob, he aquí este majano, he aquí esta señal que he erigido entre tú y yo. Testigo sea este majano y testigo sea esta señal. Dice, que ni yo pasaré
de este majano contra ti, ni tú pasarás de este majano, ni de esta señal contra mí para mal. Va a haber paz entre nosotros. Yo venía aquí contra ti para hacerte mal, y quizás tú vas a querer hacerme mal, pero vamos a hacer un pacto que yo no voy a hacerte mal y tú no vas a hacer mal. ¿Ok? ¿Está bueno? Y a eso se entregaron. ¿Ok? Y dice el versículo 53, el Dios de Abraham, el Dios de Nacor, juzgue entre nosotros, el Dios de sus padres. Y Jacob juró por aquel a quien tenía Isaac su padre. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan, y comieron pan, durmieron aquella noche en el monte. Y se levantó Labán de mañana y besó a sus hijos y sus hijas y los bendijo y regresó y se volvió a su lugar. Se fue tranquilo. ¿Por qué? Porque hizo un pacto. Él estaba completamente seguro que él no, cuando cruce para acá va a ser para hacerme un bien, no para hacerme un mal. Entonces se entregaron para la paz. Ser fiel a un estado de paz, aunque le cueste la vida, aunque le cueste la vida. Si alguien viene en contra de Jacob para hacerle un mal, Labán lo va a defender. O si alguien viene a hacerle un mal a Labán, Jacob lo va a defender a él, ¿okay? Porque están entregados a esa paz. ¿Okay? Caminar sobre animales, sangre de animales, partir las víctimas en la mitad es impresionante, impactante. No era un convenio, un contrato cualquiera, era una entrega. El pacto o los pactos especificaban a qué se entregaban, pero eso era parte. ¿Okay? Esto es muy difícil para nosotros, hermanos, muy difícil quitar el primer pensamiento de que era un contrato, ¿okay? O que era un convenio, y pasarnos al otro pensamiento de que es una entrega, donde te entregas tu vida por otro. ¿Okay? Cambios de pensamientos nunca han sido fácil, pero con la ayuda de Dios, yo creo que vamos a hacer ese cambio. Ahora, desde el principio, el escritor de Hebreos ha estado quitando un pensamiento para establecer otro. El pensamiento de que la ley perfeccionaba, no, quítatelo de la mente. Que el sacerdocio perfeccionaba, quítatelo de la mente. ¿Okay? Y establece el otro pensamiento, el sacerdocio de Melquisedec, del cual sirve Jesús. ¿Okay? Ese. ¿Okay? Y es por la fe. ¿Okay? Ahora, dice que es un pacto superior o un pacto mejor. ¿Okay? Otra vez, ¿qué lo hace superior? Otra vez regresando acá a Hebreos capítulo 8, ¿qué es lo que lo hace superior? Otra vez, tenemos que recordarnos que no es el documento, hermano. No es el documento lo que lo hace superior. ¿Okay? Los mandamientos nos dicen que los nuevos mandamientos de Jesús son mejores que los mandamientos viejos. Y yo pregunto, ¿cómo llegamos a entender eso? Okay. Sin pensar, ignoramos lo que está enfrente de nosotros, hermano. Lo que hace el pacto superior es el mediador. El sacerdocio de Leví, el mediador allá, era un pecador, empezando con Abraham y luego con Aarón, un pecador. El otro, Cristo Jesús, es el Salvador. El uno es impotente y el otro es todopoderoso. Uno depende el linaje de sangre. Ahí en Hebreos 7 y versículo 16
Dice, no constituido conforme a la ley de mandamiento acerca de la descendencia o acerca de un mandamiento carnal. Uno depende del linaje de sangre. El otro está basado en una vida indestructible, dice, sino según el poder de una vida indestructible. Ahí se la lleva, cambiando un pensamiento por el otro. Quita uno, establece el otro. Okay. Ahora, por no hacer este ajuste en nuestras mentes, nos quedamos con el documento. Y decimos que es el Nuevo Testamento. Okay. Es mejor que el Antiguo Testamento. Y estamos hablando del documento. Y así se nos enseñó a nosotros. El documento, pero no es el documento. Ahora, comparando la ley de Moisés y la ley de Cristo, ¿qué hallamos? ¿Qué es lo que hallamos? Vamos a ir a Mateo capítulo 7, hermano. Oye, ¿Eh? yo estaba pensando cuando Jesús les dice, Mateo, cuando les dice de Marta está haciendo un comentario. que ellos admiran o bien, ¿verdad? Dice que ellos confían en las palabras de Moisés. Dice, pero Moisés escribe de mí. Sí. Y está hablando de que no era el documento. El documento. Sí. Marta se refiere a Juan capítulo 5, 39, donde Jesús dice que escudriña las escrituras, porque ustedes piensan que ellas, Es la vida eterna. que ellas, ajá, o sea que están ellos atorados con el documento. Y dice, pero ellas dan testimonio de mí. Entonces ahí quita uno y establece el otro. No es el documento, sino que es el Señor. Okay. Ahora, en Mateo 7:12, dice el Señor, así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Esto es la ley y los profetas. La buena voluntad es la ley y los profetas. Ahora, vamos a ir comparando capítulo 22 de Mateo 37 al 40. Capítulo 22 de Mateo del 37 al 40. Bueno, el 34 dice, Mateo 22, 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? No, ¿verdad? Ellos tenían el sábado como un gran mandamiento. El sábado no puedes hacer nada el sábado. Hasta se enojaron con Jesús porque en un sábado sanó a una mujer. Ni eso pueden hacer, no pueden hacer ni el bien el sábado. Otro decía, no, pues el gran mandamiento sería no cometas idolatría, etcétera. El Señor dice, versículo 37, este es el gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer grande mandamiento y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, eso todavía está en pie. Eso no quedó anulado. Ese mandamiento es para todo el mundo. Dice el versículo 40, de estos dos mandamientos depende toda la ley
y los profetas. Toda la ley y los profetas. Es lo que hallamos en la ley de Cristo. En Romanos 13. El capítulo 13 de Romanos. Y empezando con versículo 9. Dice, bueno, el 8 dice, no debáis a nadie nada, sino el amarlos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Yo no cumplo con la ley, yo no quiero cumplir con la ley. ¿De cuál ley está hablando? De la ley de Moisés. Yo no quiero cumplir con la ley. Hoy ya no estamos bajo la ley. Ya no estamos bajo la ley, por ello yo no voy a cumplir con la ley. Dice Pablo, el que ama al prójimo ha cumplido con la ley. Dice el versículo 9, ¿por qué? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. En el Nuevo Testamento, hermanos, no encontramos nuevos mandamientos. Pablo está citando aquí de la ley de Moisés. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, etc. Y nosotros insistimos que fue clavada en la cruz. Fue clavada en la cruz. Estamos pensando todavía de documentos. Y decimos nosotros que está clavada en la cruz porque tenemos prejuicios contra la ley. Esa ley es de Dios. Viene de Dios. Fue dada a Moisés, pero venía de Dios. Decimos que fue clavada por ignorancia. Y últimamente por conveniencia. La manera más fácil para que un hermano no se vaya con los del séptimo día es simplemente decirles, ellos guardan el séptimo día y la ley fue clavada. Ya. El Señor Jesucristo, nuestro Señor, tenía que estar completamente en armonía con la ley, hermano. Tenía que estar completamente en armonía con la ley. ¿Quién me acusa? Dijo el Señor. ¿Quién me acusa? Pues nadie podía acusar contra él. De consecuencia, los discípulos del primer siglo también estaban completamente en armonía con la ley. Miren, estos versículos, como 1 Corintios 7, 18, no, pasamos por encima de ellos, pero esto es lo que está diciendo Pablo. ¿Okay? Y muchas veces, hermanos, Raimundo, ya te hiciste del séptimo día, ya te hiciste judío, que no. No. La ley de Moisés tenía mandamientos para judíos y tenía mandamientos para gentiles, tenía mandamientos también para extranjeros. Y podían los dos tener relación con Dios bajo la ley de Moisés. Uno, observando toda la ley y otro, observando las leyes que pertenecían a ellos, a los extranjeros. Dice 1 Corintios 7, 18. ¿Fue llamado alguno siendo circuncidado? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. ¿Estás circuncidado? Quédate así. ¿Eres judío? Quédate así, no hay problema. ¿Eres gentil? ¿No estás? ¿Eres incircunciso? Quédate sin circunciso. Quédate así. No hay problema. Pero no hemos leído bien la ley para ver, para mí que no soy judío, que no soy israelita, que no soy un descendiente de sangre de Abraham, ¿cuáles son los mandamientos que está ahí en la ley para mí? ¿Ves? ¿Y cómo puedo aplicar los mandamientos que sí son para un judío? ¿Cuáles puedo aplicar para mí o qué puedo aprender de ellos para mí? Ahora, dice
la última parte del 19. Bueno, 19. La circuncisión, nada es. Y la incircuncisión, nada es. Sino el guardar los mandamientos de Dios. ¿Cuáles son esos mandamientos de Dios? Pues los 10 mandamientos. Nosotros no nos queremos identificar con esos mandamientos. ¿Quién iba a creer que en el primer siglo, que los hermanos del primer siglo estaban bajo nuevos mandamientos? Yo no los encuentro, hermano. No los encuentro. En la carta que enviaron a los gentiles, 1 Corintios capítulo 15, a los gentiles les dice, ¿verdad? Que Hechos capítulo 15, que los obligaban para que se circuncidaran, para ser salvos, dicen, eso no, ni la circuncisión, ninguno de los mandamientos, de los 10 mandamientos, ninguno de ellos, si los observas, si los guardas, ninguno te va a quitar ni siquiera un pecado. El documento no quita pecados. Es el mediador. Okay. Dice que fue puesto en Hebreos capítulo 8. Recibió un ministerio mejor. Okay. Y vamos a terminar aquí, hermano. Dice, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Okay. Ahora, el celestial, el que vino del cielo y regresó al cielo a sentarse a la diestra de Dios en las alturas, a ese no le van a entregar promesas temporales o terrenales, hermano. El Señor Jesús es ministro de un pacto superior, un pacto mejor. Él no ministra para retener un lote aquí en la tierra como los judíos hoy en día, que nomás quieren ese pedacito de tierra allí en Jerusalén, en el monte de Seón, para levantar su templo. Y los musulmanes ahí tienen su mezquita, tampoco lo van a soltar. Jesús no es ministro de esas cosas. La tierra fue el lugar de los hechos. Se fue dada la descendencia de Abraham porque iba a tener mucha gente y ellos iban a ocupar la tierra, pero fue el lugar donde el Señor iba a dar su vida, pero el Señor no ministra por un pedacito de tierra, ni por todo lo que es Canaán, nada de eso. Él está en el cielo. Tenemos una serie de versículos en Génesis 17:9, donde Dios le dijo a Abraham, pero tú guardarás mi pacto, tú y tus descendientes después de ti, a través de tus generaciones. Y le dio la señal del pacto. Años después, cuando está la descendencia de Abraham en Egipto, nos dice Éxodo 2:24, que Dios oyó el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y nosotros pensamos, pues se trata de la tierra. En parte se trata de la tierra. Pero Dios le había dicho a Abraham que en tu simiente todas las familias de la tierra serán benditas. En tu simiente. En la simiente. Y dice Pablo, y la simiente era Cristo. No era la tierra. No era la ley. Era el que venía. El que estaba en los lomos de Abraham todavía. Dice Levítico 26:42. Si esta gente, hermanos, está el Levítico 26, si ellos dejan el pacto, dice Dios, lo voy a desparramar por todo el mundo. Los voy a hacer que sus enemigos se lo lleven y van a ser esclavos, van a ser siervos lejos de aquí. Pero si allá de lejos se acuerdan de mí, dice Levítico 26:42, yo me acordaré de mi pacto con Jacob y me acordaré de mi pacto con Isaac y de mi pacto con Abraham y me acordaré de la tierra. Y los voy a traer otra vez.
Después tenemos en la segunda de Reyes, pero Jehová fue generoso con ellos y les mostró misericordia. Se volvió hacia ellos a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos ni echarlos de su presencia hasta ahora. Ahora, en Hechos 3 y versículo 25, Pedro le dice a la gente que se juntó allí, le dice, ustedes son los hijos de los profetas. Hechos capítulo 3 y versículo 22 dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre de vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hablé. Y toda alma que no haga aquel profeta será desarraigado del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. El pacto que Dios hizo con Abraham, Isaac y Jacob e Israel no era nomás tierra, hermano. No era tierra. Era la venida del Hijo de Dios por medio de la descendencia de ellos para bendecir a todas las familias de la tierra. ¿Bendecirlas con qué? Con el perdón de pecado. Y contener en el cielo a un mediador, a uno que intercede por nosotros y aparte uno que ha tomado nuestra declaración de malditos. Él la tomó y él puede decirle, Padre, no lo puedes maldecir porque yo tomé la maldición. Y de esa manera la bendición ha caído para nosotros. Por eso nuestro Señor es, en verdad, bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Ahora dice el versículo 26, a vosotros, o sea, a los judíos, a vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese. Lo envió para bendecir al pueblo de Israel. Primero, a ellos. ¿Okay? Dice, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Esa era la bendición. Que Dios, a pesar de todo lo que hemos hecho, y ellos lo mataron, Dios les envía esta bendición de que puedan ellos arrepentirse y convertirse de su maldad. No están convertidos todavía, pero esa era la bendición, esa oportunidad. Ellos eran una familia de muchas familias en la tierra. Y ellos no son los únicos. Primero ustedes, pero también va a salir a todas las familias de la tierra. Y por eso llegó aquí a El Salvador y llegó aquí a Mexicali. Y hemos oído la bendición y hemos obedecido el Evangelio. Y nos encontramos ahora en la gracia de Dios. En Gálatas, capítulo 3, y dice en versículo 6, así Abraham creó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, esos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, nosotros, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las familias, serán benditas todas las naciones, perdón. Ahora, 6. Así Abraham creó a Dios y le fue contado por justicia. Y nosotros,
Cuando oímos el evangelio, estamos oyendo a Dios. Estamos oyendo a Dios y estamos creyendo a Dios. Y cuando creemos a Dios, que envió a su Hijo a tomar nuestro lugar, también nos es contado por justicia. O sea, por inocencia. Estás inocente. Dice el 9, de modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. En la última clase o penúltima clase que di en Santana, cité en Mateo capítulo 8. Aquí vamos a terminar, capítulo 8 y versículo 12. Que estaba diciendo, ¿verdad? Que el comentario era de que tenemos que tener cuidado cómo nos vemos nosotros, cómo nos vemos como iglesia de Cristo. Porque los judíos se veían como gente súper especial. Nosotros somos los hijos del reino. Y Jesús les dice, en versículo 11 dice, yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Cuando está hablando aquí del occidente, oriente, occidente, está hablando de gentiles. Tal como el centurión que le dijo al Señor, nomás di la palabra y mi siervo será sanado. Y el Señor dijo, no he hallado tanta fe en todo Israel. Y van a venir del oriente, del occidente, y se van a sentar con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. La bendición nunca era solamente para ellos, para los judíos. Era para todo aquel que creyere. Y el que cree, dice, entramos como quien dice en la descendencia espiritual de Abraham, aunque no seas de sangre. Entramos a la descendencia de Abraham. Entonces, ¿qué es lo que hace la promesa mejor? Pues el mediador. Es lo que hace el pacto superior. Y recibió mejores promesas. ¿Por qué? Porque Él es del cielo. Aquí en la tierra hay sacerdocios. La Iglesia Católica tiene su sacerdocio. Tiene su tremendo edificio allá en Roma. Pero no aprovechan nada contra el pecado. Lo de la luz del mundo tienen su edificio grandísimo allá en Guadalajara. Y tienen supuestamente su sacerdocio arónico. Lamentablemente ahorita su sumo sacerdote está en la cárcel en Los Ángeles, pero supuestamente es de simiente santa y cosas así. Tampoco. Todo eso, ni porque tengan el edificio, ni porque digan que tienen ese sacerdocio, ni nada. No perfeccionan nada. Los mormones tienen su tabernáculo allá en la ciudad de Lago Salado. Tremendo edificio con su órgano, famosísimo por todo el mundo. Tienen su sacerdocio también, de Aarón. No aprovecha, la gente esa no aprovecha absolutamente nada, hermano, porque son terrenales. Nuestro sacerdote está en el cielo. Es mediador, intercede por nosotros. Aún mientras hablamos, Él intercede por nosotros. Con eso, hermanos, termino la clase y queda abierta un ratito aquí para si quieren hacer sus comentarios, hermanos. O quieren añadirle a lo que estamos enseñando. Hermano Raymond. Sí, hermano. Eran los judíos, hermanos, los que le cerraban el templo
y cerraban, hermano, la oportunidad que los gentiles adoraran a Dios juntamente con ellos, ¿verdad? Eran los fariseos y toda aquella gente con sus mentes, hermanos, cerradas, la que le cerraban la puerta a los gentiles que querían adorar a Dios como ellos. Como ahora también, hermano, existe también el caso de lo que yo casi no acostumbro esa palabra, pero sí, hermano, la escucho, lo que le llaman los liberales. Ellos no cierran la puerta, hermano, a uno. Si usted no cree que la iglesia es el reino, Sí. entonces hay esa tendencia, hermano, tanto como allá en el tiempo de los fariseos, que ellos no permitían que los gentiles adoraran a Dios juntamente con ellos, porque nosotros éramos inmundos. Entonces, entonces para ellos. Entonces, lo mismo hoy, hermano, hay muchas iglesias de Cristo que llevan el nombre de Cristo, pero si nosotros no creemos como ellos, los cierran las puertas, hermano, y no somos hermanos. Una Está corrección. pasando hoy, hermano. Una corrección. Sí los dejaban entrar al templo, pero no podían pasar al Participar. patio de los varones judíos. Había una pared allí y encontraron una placa donde decía cualquier gentil que pasa de esta puerta a la otra va a morir. Pero sí dejaban, donde estaban vendiendo los animales, hasta ahí puede llegar el gentil, hasta ahí nomás. Pero no podía pasar al patio de los varones, no podía pasar. Pero el tabernáculo original, el templo que levantó Salomón, no tenía esa separación. Esa se levantó acá como unos 200 años antes de la venida de Cristo. La levantaron ahí. También el templo que levantaron Zorobabel y Josadac, que cuando regresaron de Babilonia tampoco no tenía pared. Esa pared la añadieron después con la nueva enseñanza. Con la nueva enseñanza de la ley oral. Que donde empezaron a enseñar que era una abominación, Hechos 10 y versículo 28, era una abominación para un hombre judío convivir. Hechos 10:28 dice, varones, ¿sabéis cuán abominación? Ahora, en el inglés, hermanos, ahí es donde estuvo el gran error. En el inglés dice que es en contra de la ley de Moisés, es en contra de la ley. Pero si buscas en la ley de Moisés no lo vas a encontrar, pero la tradición en español es correcta. Es una abominación, pero no es una abominación según la ley de Moisés, era una abominación según la ley oral. Dice, varones, ¿sabéis cuán abominación es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero? Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Y qué es lo que le enseñó Dios? ¿Cuál es la escritura que le mostró Dios o que se le prendió el foco en la cabeza a Pedro para no mirar a un gentil o un extranjero como inmundo? Pues, versículo 4. Los animales. Versículo 10. Animales era uno. Versículo 34 dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de persona. Deuteronomio capítulo 10 y versículo 17. Ahí estaba en la ley. Pero la ley oral hace un lado la ley escrita y dice, de aquí en adelante, si te acercas a un gentil, va a ser una abominación. Pero al principio no. ¿Okay? Y luego dice el versículo 35, dice, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Naamán, ¿se acuerdan de Naamán? Sí, él era sirio. Nunca se circuncidó. Y le dijo a Elías, de aquí para adelante, Jehová va a ser mi Dios. Y le tuvo temor y le sirvió. Así es que
cuando llegaban al templo, podían entrar, pero estaba esa pared. Pero ahí es donde estaban los cambistas y los que vendían animales. En Marcos capítulo 11 también es otra escritura que le fallamos, yo creo, pero en Mateo capítulo 17, Marcos 17, 11. Marcos capítulo 17, ajá. Marcos 11 entonces. Sí. Dice Marta, no hay Marcos 17, Marcos 11. Sacó a los que estaban vendiendo allí en el templo, los que estaban vendiendo animales y tenían las casas de las casitas, sí, casas de cambio. Y sacó a todos los que vendían palomos y las sillas y todo, sacó. Y luego dice el versículo 16, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Ahora el 17 dice, y les enseñaba. Ahora cuando dice que les enseñaba, no nomás les citó esta escritura, sino que era una enseñanza entera. Pero la enseñanza se basaba en esto. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Cuando levantó el tabernáculo Moisés, el tabernáculo era para todas las naciones. Cuando Salomón levantó el templo, era para todas las naciones. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y Jesús se enojó mucho y sacó a esa gente que estaba allí, porque los gentiles que llegaban allí estaban mirando que eran ladrones. ¿Y qué van a decir cuando regresen a sus casas? No vayas a Jerusalén, ¿por qué? Te van a robar. ¿Dónde? En el templo te van a robar. Te van a vender los animales bien caros. Lleva dinero. Cuando cambias el dólar por colón, nomás te van a dar un colón por dólar. ¿Se acuerdan antes cuando eran colones, hermano? Sí, hermano. Y uno cambiaba un dólar por creo que 8 colones. 8.75. Ajá. Pero si no tenías cuidado y miraban que eras extranjero, ahorita mira, voy a hacer, ¿en cuánto te voy a dar 4 por 1? Y uno cambiaba. Y luego te decían los hermanos, ¿cuánto te dieron por colón? Pues me dieron 4 por 1. Ay, no, te robaron, pues si está a 8 por 1. Llegaba gente al templo con sus monedas para, quiero comprar aquel animal bien caro, carísimo, pero quiero que me cambies para comprarlo. Pues acá también te robaban, era un negocio redondo. Y por eso se enojó Jesús. Porque Jesús no quería que la gente regresara con un reporte negativo de la casa de Dios. Y cuando miró eso, el celo, dice que el celo me ha consumido, dijo. Así es. Sí podían entrar ahí los gentiles, pero no podían pasarse más allá. Pero el tabernáculo y el templo de Salomón, esa pared que los separaba no estaba allí, esa la puso el hombre. Ellos la levantaron. Bueno, hermano, el otro punto también que yo bien difícil, hermano, fue en las tradiciones de, hermano, de los escribas y fariseos. Okay. Acerca de y todas aquellas cosas, hermano, que tenían que, los cuales ellos se gloriaban ellos, porque eran circuncidados y porque guardaban el sábado y porque todas aquellas cosas que hacían ellos, las que Jesús les reclamó en Mateo, parece 23. Entonces yo creo, hermano, que por allí todas las tradiciones las usaban ellos para condenar a la gente, ponerle cargas pesadas a la gente. Y había eso que no se podía, hermano, no podía tener una relación de amistad, un gentil con un judío, porque ellos, hermanos, hacían ese lavado de manos y todas esas cosas, hermano, que aún a Jesús lo criticaron. Ellos dijeron, Jesús no se lava las manos para comer, ni tampoco con sus esposas. Casi como el COVID.
con el puro polvo de un gentil ya tenías que lavarte muchas veces. Sí. Las tradiciones de los padres o las tradiciones de los ancianos, hermanos, era la ley oral. Ah, como- Tenía la ley escrita y luego tenía las tradiciones. La ley oral que supuestamente se pasó de Moisés a la gente, aunque que no está escrita. Ahora ya está escrita la ley oral, pero por un tiempo no. Ya cuando la explica, son tantas leyes que supuestamente dio Moisés que ni ellos están muy de acuerdo en tantas, sino que hay como quien dice una escuela de este rabino y una escuela de este rabino y así. Por eso estaban divididos. Hermano Raymond, Divididos en cuanto al matrimonio. Que uno decían que por cualquier razón y otros decían no es por cualquier razón. Pero lo que está escrito es que había una causa. Tenía que haber una causa de algo que no estaba, algo que no era limpio. Si me cuentas una cosa indecente, dice. Tenía que ser una cosa indecente. Sí, Margarita. No, estoy pensando, los estoy escuchando. No. Y digo, pero no, nomás los estoy escuchando, pero sí digo lo que no debemos de olvidar y guardarlos en escribirlos en las tablas de nuestro corazón, como está escrito también, o sea, diferenciar lo que es un pacto y lo que es tener el sumo sacerdote que tenemos que tenemos a nuestro lado, el administrador de nuestras vidas y de nuestros caminos y alguien que nos va a defender en la vida, de no complicarnos la existencia, sino que estar siempre firmes y sabemos que tenemos cada uno de nosotros que nos entregamos a escudriñar las escrituras y en lo que nos dejó Él, las promesas que nos dio Él, tener esa oportunidad. Porque tenemos que aprender a acomodar desde el principio hasta el final, de no olvidarnos de eso, cómo fue hecho el pacto, cómo se administró el pacto, de dónde provino nuestro sumo sacerdote que tenemos ahorita y agradecemos infinitamente a ese sumo sacerdote que dio la vida por nosotros, nos perdonó, fuimos restituidos y salvados del pecado y ponerlo así como un mapa, bien formado bien formado en nuestras vidas. A ver qué si, bueno. podemos presentar una lección en lo que es el protocolo. O sea, pasos. El formato, ajá, como el mapa. Todavía más completo. Pero Exacto. ahí vamos, despacito Ahí ahí vamos. sí. Amén, amén. Ok, entonces vamos a dejar. Y que Dios me los bendiga. Voy a apagar la grabación.